Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo para el baúl de la abuela una nueva reseña. Y esa reseña pertenece a uno de los libros que era del bloque anterior, pero que obviamente tiene su reseña aparte, que en este caso es 100 años de soledad. No se ve el título, no se ve el título. Bueno, confíen en mí, dice 100 años de soledad y es de Gabriel García Márquez. ¿Y qué les puedo decir de este libro? La cuestión es que este libro me sorprendió muchísimo porque yo tenía mucho miedo de empezar a leerlo siquiera, porque es que es un libro famosísimo y te dicen, estás con un lado de que lo aman irremediablemente y hay el otro lado que lo odian con toda su alma, y es como que da miedo siquiera acercarse a uno de esos libros por las diferentes opiniones, ¿ya? Entonces, aparte de que como es un libro famosísimo, también sientes que tal vez tengas muchas expectativas o te engañen para leerlo, o que tal vez esté sobrevalorado y tú no lo sepas y cuando lo leas te das cuenta y te da una decepción. Entonces tenía un poquito de miedo por eso, pero resulta que no, mi miedo está infundado porque tan solamente en el tercer capítulo, me parece, en el tercer capítulo ya dije, ¿qué estoy leyendo? Y no podía parar de leer. Y, y es como que, ya, comencemos al inicio. Bueno, creo que todo el mundo sabe de qué trata 100 años de soledad. Es de esta familia, los Buendía, que fundan con otras personas, otras 20 familias, una nueva pueblito, un nuevo poblado, lejos de donde eran originalmente, porque tuvieron ciertos problemas que no especifican, luego lo dirán después en el libro, y que, bueno, obviamente en ese pueblito pasan ciertas cosas especiales, ¿ya? Entonces, el libro trata obviamente de los 100 años de vida de los miembros de esta familia, justamente. Y lo chistoso es que cada miembro tiene prácticamente el mismo nombre, a excepción de las mujeres. Los hombres son o bien José Arcadio o bien Aureliano. No hay más. No hay más. Cosa que para no confundirme me tomé la molestia de anotar el número de José Arcadios y de Aurelianos con sus respectivas madres y padres para darme cuenta de quién estaban hablando. Y así no confundirme. Entonces, la cuestión es que primero nos muestra cómo hay una especie de cambio dentro de la familia. O sea, la familia de por sí sufre muchos cambios, desde que llegan al pueblo hasta que se establecen en él, hasta que pasa una como especie de reforma, y cuando llegan ya las autoridades ya reconocen ese pueblo como pueblo de la nación en la que están, en este caso Colombia, y cómo tienen que atañerse las leyes y las revoluciones que atañen al país, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo esta familia reacciona a estos cambios, a este paso del tiempo? Primero es eso. Segundo es la relación de que al menos cada miembro de la familia con los otros miembros de su familia y con el exterior. O sea, el exterior me refiero fuera de su casa, porque en Macondo son muy conocidos, entre comillas, pero tanto fuera de su casa como fuera del pueblo, es como que, ¿quiénes son esos manes, no? Entonces, como que todo se volvió una especie de camaradería en los primeros años en los que los fundadores, los patriarcas, el patriarca y la matriarca estaban vivos. Y luego para la decadencia, por así decirlo, ya cuando llegan los tataranietos. Entonces es una especie de novela que recopila toda esta historia familiar extraña, densa, perturbadora, pero bueno. Y justamente la segunda parte es ¿qué se fumó Gabriel García Márquez para escribir este libro? Porque hay cosas que uno ve en las noticias y dice, ¿cómo puede haber gente que haga esas cosas? Bueno, eso está aquí, ¿ya? Es como que, para hablarles claro, en el capítulo 3 o 4 me parece, el hijo, el primer Aureliano, se casa con una niña de 10 años. No especifican la edad, pero dice que recién está aprendiendo a ir al baño sola. Entonces, y esperó el man hasta que tuviera su primera menstruación para poder casarse, para
justificar que se casaba con una mujer que tenía 13 años. Entonces, ¿qué demonios? Es como que, ¿qué está pasando? Y eso está en un libro, ya. Eso nunca lo vi venir. También hay cosas más densas, como la relación que tenía su hermana, o sea, la hermana de Aureliano el primero, Amaranta, con sus sobrinos. Y es como que, ¿qué demonios le pasa a la señora? Teniendo dos prometidos, o sea, dos pretendientes, porque prometidos nunca fueron. Y cómo los hizo sufrir y todas esas cosas. Pero bueno, estoy asumiendo que todos leyeron el libro, perdón si es que estoy dando spoilers, pero ya creo que es un libro demasiado famoso y demasiado viejo para decir está bien. Aunque voy a tratar de no especificar. En todo caso, la cuestión es que es un libro como que muy demandante porque tiene tantas cosas y tantos detalles que tú no puedes soltar así como así el libro. Es muy difícil soltarlo y eso es la prosa de Gabriel García Márquez. Es bastante buena en este sentido porque cuando llegan las partes de realismo mágico, que es magia, literalmente ocurren estas cosas mágicas, se nota tan naturalidad y se lo nota tan orgánico dentro de la historia que es indiscutible que esas cosas no hayan pasado. Por ejemplo, el caso que más me gustó es cuando el primer José Arcadio, bueno, en este caso José Arcadio II, porque era el hijo y el señor era José Arcadio Buendía ya. Entonces el hijo de José Arcadio Buendía y Úrsula Buendía, José Arcadio I, bueno, segundo en este caso, José Arcadio II, fallece misteriosamente, pero le anuncia su muerte a su madre con un río de sangre que sale desde el lugar en que se muere hasta la casa de sus padres, subiendo por las escaleras, pasando por la sala donde estaba tejiendo su hermana, pasando por el salón donde su hermano estaba haciendo los pescaditos dorados, para llegar a la cocina. Es como que decir buena, saludar a su madre pegar el grito en el cielo y regresar. Y esa escena me encantó. Es como que todo lo trágico y todo lo gore que podría ser esa escena en ese misterio de cómo demonios, porque esa muerte nunca va a ser explicada. No se sabe qué pasó, nadie sabe nada y el autor no ahonda en ninguna de las muertes, solo les explica tal como llegaron y punto. Nada más, es como que te lo contara una persona que le contó su abuelo qué pasó. Y obviamente la persona que te lo contó te dirá, pero mi abuelo dijo que pasó esto, pero en ese entonces no había policía, no había nada, así que ahí quedó. Y ya, y es como que quisiera saber qué pasó con la muerte de José Arcadio. Quisiera que alguien sacara una novela sobre la muerte de José Arcadio. Bueno, la cuestión es que entre más avanzan los capítulos, más vemos este cambio de era y de pensamiento, tanto en los mismos personajes, como ya lo había dicho, como en el pueblo. Las cosas cambian y las personas se están adaptando a esos cambios, siendo Aureliano el que más sufre porque él tiene una especie de ideología, pero no sabe exactamente para qué. O sea, cree en un ideal, pero ese ideal no está convencido de ese ideal y no tiene un propósito para ese ideal. Entonces solamente hace una pelea vana durante mucho tiempo. Y cuando se da cuenta que eso fue lo que hizo, se aísla por completo, cosa que su muerte es muy triste porque es tan como que esperada, pero decepcionante, porque es una muerte patética, por así decirlo. Entonces como que duele. Ya, y ahí vemos la segunda parte del libro es como que la época de la decadencia de la familia, en la que los bisnietos ya de los fundadores de Macondo, eh, José Arcadio II, que es el quinto, José Arcadio, y Aureliano, no me acuerdo si era 7 u 8, pero también es Aureliano II, que eran gemelos y ellos juegan este juego de haberse intercambiado tanto. Ella creo que el libro, o sea, el autor nos dice que
Es muy posible que ellos mismos se hayan perdido y no sepan quiénes sean. Y cómo el uno responde a lo que él cree que es y cómo el otro responde a lo que cree que es. Entonces, toda la historia se centra, toda esa segunda parte se centra en Aureliano. Pero la catálisis de muchas cosas que le pasan a Aureliano las hace José Arcadio. Y eso es como que el inicio del fin. Porque en un solo capítulo mueren como 4 personas y tú exactamente no sabes, sientes eso de como que está al apuro del destino de Dios, en este caso el autor, de matar a los personajes para acabar pronto el libro porque está muy largo, o la historia familiar ya está tan larga y tan cansina que el mismo universo le está diciendo hasta aquí. Cosa que el final es como que muy trágico, muy inesperado, y es como una especie de loop en la que tú no sabes si es que el libro fue escrito dentro del mismo libro y tú estás leyendo lo que estaba en este libro, porque es como esa cuestión de que alguien escribió la historia que te están narrando y el personaje está leyendo lo que vivió y lo que vivieron, y es una especie de Inception medio extraño que me dejó como que ¿qué demonios está pasando? O sea, y se va a acabar así y nada más. Entonces el final es como que semiabierto porque te indica cómo pasó, pero a la vez te dice como que, pero mientras tú sigas leyendo, ¿sigue pasando la historia o la historia ya acaba cuando terminas de leerla? Me refiero al personaje, ¿no? Entonces como que... Pero bueno, ahora, la novela también representa muy bien como que las épocas por las que pasó la nación históricamente. No dice específicamente en ningún momento el año en el que está ubicado esta novela, o sea, el inicio de esta novela, pero yo creería por lo que el ambiente y por lo que están descubriendo, la tecnología que están trayendo en los primeros años de vida de Macondo, yo creería que estamos hablando de 1850, tal vez 60, o tal vez menos, 1840, para avanzar a 1940, porque el último personaje recuerda a Rafael Escalona, siendo su abuelo, sí, siendo su abuelo el que tocaba el acordeón, y ahora se olvidaron de las músicas que tocaba su abuelo y cantan la música de Rafael Escalona, y según yo Rafael Escalona es de 1930-40, entonces más o menos, no estoy segura porque tampoco sé mucho de la historia de música colombiana. Bueno, la cuestión es que sutilmente te señala más o menos el paso del tiempo. Ya cuando empiezas a escuchar que traen los discos en tubos, ya dices, bueno, es una especie de gramófono, pero no es un gramófono como tal, es algo anterior a eso. Y el gramófono llega más tarde, luego la pianola y el clavicordio. Yo creo que el clavicordio ya está, este instrumento está muy viejo porque ellos mismos dicen que eso ya no se toca. Entonces creo que es una cuestión más antigua, pero que por estatus cierto personaje lo toca. Y es como que es también esa diferencia de la decadencia de entre clases, en la que una clase supuestamente heredera y de sangre real se encierra en su mismo castillo y se encierra en vida prácticamente, ¿no? Y me refiero al sentido en que se encierra dentro de sus creencias, sin abrirse a otras personas, sin abrirse a otras realidades, y solamente se queda en su zona de confort hasta morir seco. Y como mueren los padres de ese personaje es tremendo y horrible, porque hasta yo me indigné cuando leí esa parte. Y también como las personas, por más que intenten, cuando ya hay un destino programado, no se puede salir de ese destino. Es como que Úrsula, que es la madre, la matriarca de todo el clan Buendía, ella vivió 100 y pico de años más, solamente para asegurarse, evitar que los Buendía se casaran entre Buendía, porque ella se casó con su primo y tenía miedo de que la maldición del rabito de chanchito saliera
en su familia, pero tratando de evitar eso, como que desperdició muchas cosas de su vida, volviéndose estricta o volviéndose como que muy rigurosa en ese sentido, lo que obligó a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos a liberarse, ¿ya? También los choques y pocos acuerdos y bueno, muchas cosas más. Uno de los personajes que más me gustó justamente es la matriarca de la familia Buendía, Úrsula Buendía, que tenía unos ovarios bien puestos cuando era joven, pero cuando era vieja reaccionó tal vez muy tarde sobre las cosas que pasaban en su familia, sobre las cosas que pasaban a sus hijos, sobre las cosas que pasaron con sus nietos, bisnietos y tal vez los temores que tengan sus tataranietos, pero que ya llega un punto en que se cansó y dijo, bueno, lamento mucho haberles fallado, hasta aquí llegué, y intentó por mucho tiempo morirse y era como que no se moría la señora, pero lo logró, ya, lo logró ir con su esposo. Y como digo, el realismo, o sea, la magia del realismo mágico es tan orgánica y tan natural que algunas partes es como que ya ni siquiera sabes si es que esto es la magia que te dicen que tiene el libro o es una cosa de todos los días. Y creo que eso es lo de Latinoamérica en general, que como es una región mágica, siempre ha sido así. Es como que te cuesta diferenciar entre lo que es literalmente una persona que se va volando o algo que está dentro de la casa y que pasa. Entonces es como que mismo. Pero aún así es una lectura muy agradable y a pesar de las cosas turbias que tiene este libro, es disfrutable. Claro que si es que hablamos más serios y criticamos bastante bien las cosas turbias, no es un libro que pasaría a los estándares modernos con respecto a la cultura de la cancelación. Pero como salió en otra época y ahora es considerado una obra mágnima, vale la pena leerlo, en pocas palabras. Vale la pena leerlo por lo menos una vez en la vida. Me gustó muchísimo y obviamente yo solamente le puse 4 de 5 estrellas en Goodreads por las cosas turbias. Como que qué demonios, Gabriel García Márquez, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te fumaste? ¿Qué estás escribiendo? O más dicho, ¿qué escribiste? Pero se le agradece. Muy bueno el libro, recomendado, porque al menos a mí me sorprendió y como digo, me gustó tanto Úrsula que marqué 3 de sus momentos más claves y bueno, eso. En todo caso, hay para todo dentro de este libro. Yo sé que les va a gustar. Eso es todo por esta reseña. Muchas gracias por su atención y los otros libros les traeré ya en un siguiente video. Y ya nos vemos.